todos, en este video les vamos a hablar acerca de los gases, específicamente sobre los gases ideales y las variables que determinan su comportamiento. Antes de hablar de un gas ideal, recordemos qué es un gas. Un gas es un estado de la materia donde sus partículas están muy separadas entre sí y éstas se encuentran en un movimiento muy constante. Debido a esto, los gases no tienen forma ni volumen propio, sino que adoptan la forma del recipiente que los contrae. Entonces, sí, hablemos. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo teórico utilizado tanto en químicos y en físicos para comprender mejor el comportamiento de los gases. Se supone que sus partículas son muy pequeñas, sin volumen propio, que se mueven de manera continua y aleatoria. Además, no existen fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. Cuando chocan entre sí o con las paredes del recipiente, sus movimientos son completamente elásticos, es decir, estos no pierden energía. Aunque en la realidad ningún gas cumple exactamente con las características, muchos gases se comportan de formas muy similares a un gas ideal, en donde se encuentran a una baja presión y una alta temperatura. Por eso este modelo permite explicar y predecir con facilidad el comportamiento de los gases. Para entender mejor o comprender mejor a los gases, encontramos las tres principales variables. Tenemos la primera variable, que es la presión, en la cual la fuerza que ejercen las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. Si aumentan los choques o son más intensos, la presión también aumenta. La segunda variable es el volumen, que corresponde al espacio que ocupa el gas. Este puede variar fácilmente dependiendo de la presión y de la temperatura. La tercera es la temperatura, que mide la energía cinética promedio de las partículas. Cuando la temperatura aumenta, las partículas se mueven más rápido. Cuando disminuyen, sus movimientos igual son un poco más lentos. En los siguientes apartados veremos estas tres variables y cómo son sus relaciones mediante las leyes de los gases y la ecuación del gas ideal. Gracias. Ahora les vamos a hablar acerca de la ley de Boyle y la ley de Charles. Bueno, empezando primero con la ley de Boyle, esta ley establece que para una cantidad fija de gas y a temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si el volumen va a disminuir, la presión va a aumentar, y si es que el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Esta relación como resultado nos da una gráfica de una curva inversa, y su fórmula va a estar relacionada con la presión 1 y el volumen 1, igualando a la presión 2 con el volumen 2 para tener como que una estabilidad. Lo que pasa es que cuando un gas se comprime, las moléculas tienen menos espacio para moverse y chocan más veces contra las paredes del recipiente, aumentando de esta forma la presión. Y la aplicación que se da pues con esta ley puede ser en las jeringas, que al presionar el émbolo disminuye el volumen del aire y pues al dejar de presionar y quitar un poco de esa presión, aumenta pues la cantidad de aire que yo puedo sustraer en la jeringa. También en el buceo, ya que al momento que el buceador va bajando y va aumentando la profundidad, la presión del agua va a aumentar y reduce el volumen de las burbujas de aire. Bien, pasando con la ley de Charles. Esta ley establece que para una cantidad fija de gas y a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura aumenta, el volumen también aumentará, y si la temperatura disminuye, pues ese también lo hará, dándonos una relación, pues como lo dije anteriormente, directamente proporcional. A comparación de la ley de Boyle, que multiplica las presiones y las temperaturas, estas en cambio se van a dividir por su relación directa. Es decir, que vamos a tener la relación del volumen 1 sobre la temperatura 1, que esta va a igualar al volumen 2 sobre la temperatura 2. Al darnos una constante, se podría decir que cuando este gas se calienta, sus moléculas aumentan la energía cinética y ocupan mayor espacio, por lo que el volumen aumenta. Y una aplicación o varias aplicaciones de esta ley es en los globos aerostáticos. El aire caliente ocupa más volumen y permite que el globo ascienda.
Con respecto a la gráfica, la relación de temperatura y volumen va a ser lineal, lo que nos va a dar como resultado que la gráfica sea una línea recta creciente o decreciente, siempre y cuando se vea qué valores de temperatura voy a tener. Entonces, si yo tengo valores de temperaturas altos, también voy a tener valores de volumen altos y viceversa. Gracias. Ahora que ya sabemos el fundamento de la ley de Boyle y sabemos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales cuando la temperatura se mantiene constante, utilizaremos estos conceptos para realizar un ejercicio integrador, el cual resolveremos utilizando el razonamiento de proporcionalidad y reglas de 3 para saber su paso a paso, y también al final utilizaremos la regla o la ecuación directa de la ley de Boyle para comprobar si esta ley se cumple, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos dice: durante una práctica de laboratorio de química general, un estudiante hace reaccionar 50 gramos de carbonato de calcio con un exceso de ácido clorhídrico. El dióxido de carbono producido se recolecta en un globo de látex, el cual inicialmente se encuentra en condiciones normales. Posteriormente, el globo es colocado dentro de una cámara de compresión, donde la presión aumenta hasta 1850 milímetros de mercurio, mientras la temperatura permanece constante. Determine el volumen final que ocupará el dióxido de carbono aplicando la ley de Boyle. Primeramente comenzaremos sacando los datos que tenemos. Primero nos dice que la masa del carbonato de calcio es de 50 gramos. Y también nos menciona algo muy importante aquí, que nos dice que está en condiciones normales. Primeramente, en condiciones normales hay que recordar que nos dice que, primero, que está a una atmósfera, que también esto equivale a 760 miligramos de mercurio. También nos dice que una mol equivale a 22.4 litros y que está a una temperatura de 0 grados centígrados, pero normalmente se ocupa en kelvins, entonces está a una temperatura de 273,15 kelvins. También nos dice que al finalizar, o la presión final es de 1850 milímetros de mercurio. Conociendo los datos, ahora vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que nos dice que la pregunta nos dice que debemos encontrar el volumen final que ocupará el CO2 y nos da una masa de 50 gramos del carbonato de calcio. Entonces tenemos que trabajar con estos dos, el carbonato de calcio y el dióxido de carbono. Entonces primeramente debemos encontrar los moles del carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero encontramos su peso molecular. Sabemos que el calcio equivale o pesa 40 gramos sobre mol, el carbono 12 gramos sobre mol y el oxígeno 16 gramos sobre mol, pero como están 3 átomos se multiplica por 3, entonces sería 48 gramos sobre mol. Se suma y daría 100 gramos sobre mol. Entonces el PM del carbonato de calcio es 100 gramos sobre mol. Conociendo este dato del peso molecular del carbonato de calcio, procederemos a encontrar los moles del carbonato de calcio. Entonces, para esto decimos que en 100 gramos de carbonato de calcio hay una mol. Pero no tenemos 100 gramos, sino tenemos 50 gramos. ¿Cuántos moles habrán? Lo que nos da 50 por 1 dividido para 100 a 0,50 moles del carbonato de calcio. Anotamos este dato. Ahora, como ya encontramos los moles reales del carbonato de calcio, procederemos a encontrar los moles del CO2, porque nos dice que esta reacción produce CO2 y nos piden encontrar el volumen de CO2. Entonces trabajaremos con esto, como le dije. Como esta reacción ya está balanceada, nos damos cuenta que está en una proporción 1 a 1. Entonces podemos decir que una mol del carbonato de calcio produce una mol del dióxido de carbono.
Pero ya sabemos que no está una mole, sino hay 0,50 mol, o sea, la mitad. ¿Cuántas moles de CO2 habrán? Como ya sabemos que es una relación 1 a 1, va a ser la misma cantidad de mole. Y también la ley de Boyle, me faltó mencionar que la ley de Boyle también nos dice que los moles permanecen constantes. Esto también nos dice. Entonces serán los mismos 0,50 moles de CO2. Y anotamos también este dato. Ahora sí, ya con estos datos ya podemos proceder a encontrar el volumen final. Entonces primero empezaremos encontrando o convirtiendo estos moles a litros. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Sabiendo que está a condiciones normales, decimos que, o recordemos que una mol equivale a 22.4 litros, pero tenemos 0,50 mol de CO2. ¿Cuántos litros serán? Será 0,50 por 22.4, lo que nos da 11,2 litros de CO2. Este valor nos quiere decir que es el volumen inicial. También nos dieron la presión 1. La presión 1 está en las condiciones normales que ya les mencioné. Entonces tenemos presión 1 de una atmósfera y el volumen 1 de 11,2 litros. Y ya, con esto ya casi tenemos resuelto el ejercicio. Ahora ya pasaremos la presión 2 a unidades de atmósferas, porque nos da en milímetros de mercurio. Entonces es igual, con las condiciones normales podemos convertir. Entonces sabemos que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera, pero tenemos 1850 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas serán? 1850 por 1 dividido para los 760 nos da a una presión de 2,43 atmósferas. Este dato también lo anotamos como la presión 2. Como ya tenemos aquí, tiki aquí, 2,43 atmósferas. Ya con esto ya solo nos falta hacer la última relación para encontrar el volumen final que nos piden. Entonces ahora sí, para encontrar el volumen final decimos, ¿no?, que presión, tenemos una atmósfera, que es la presión inicial, está en 11,2 litros, pero esta presión aumenta de una atmósfera a los 2,43 atmósferas. ¿Cuál será su volumen? El volumen final. En esto hay que tener mucho cuidado porque la ley de Boyle, y como lo mencioné al principio, cuando se habla de presión y volumen son inversamente proporcionales. Entonces, en este caso, se multiplica el 11,2 y este resultado se divide para los 2,43. Entonces, este resultado nos da 11,2 por 1 dividido para los 2,43 a 4,61 aproximadamente litros. Este va a ser nuestro volumen final cuando la presión aumenta de una atmósfera a 2,43 atmósferas. Y aquí ya nos damos cuenta que sí cumple la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque la ley de Boyle nos dice que cuando la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Entonces, bien, la presión aumenta de 1 a 2,43 atmósferas y el volumen pasa de 11,2 litros a 4,61 litros. Entonces, la ley de Boyle se cumple. Pero también para confirmar este resultado, aplicaremos la fórmula general de la ley de Boyle, la cual nos dice que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos la fórmula sabiendo que volumen 2 o volumen final es igual a presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Reemplazamos valores directamente. Volumen 2 es igual a la presión 1 que es de una atmósfera
el volumen 1 que tenemos de 11,2 litros y la presión 2 que es de 2,43 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se va. 11,2 litros dividido por los 2,43 nos va a dar a 4,61 litros. Lo que comprueba que sí estamos bien. Y también comprobamos la ley de Boyle. Además, nos dimos cuenta que el resultado obtenido por la proporcionalidad y reglas de 3 es lo mismo que al utilizar la regla de la ley de Boyle. Gracias. Ahora aquí. Al hablar de la ley de Charles tenemos entendido que es cuando la presión se encuentra constante y el volumen de dicha masa de gas es directamente proporcional a su temperatura. Para entenderlo de mejor forma es preferible mostrarle un ejercicio. En este caso tenemos un globo de helio el cual se encuentra con un volumen de 2,8 litros y está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Pero, ¿qué pasaría cuando este globo se introduce a un congelador, el cual presenta una temperatura de menos 10 grados Celsius? ¿Cuál será su nuevo volumen? Para este caso lo vamos a resolver. Una vez conocido el ejercicio vamos a implementar los datos, el cual nos establece que el primer volumen va a ser los 2,8 litros, el volumen 2 es el que vamos a encontrar y la temperatura 1 que es 25 grados Celsius, el cual lo tenemos que transformar a grados Kelvin y a su vez la temperatura 2 de menos 10 grados Celsius del congelador lo vamos a transformar a Kelvin. Conociendo que para la transformación de grados Celsius a Kelvin se hace la suma de 273,15 grados Celsius, ya que grados Kelvin, ya que este corresponde a su vez a los 0 grados Celsius. Bueno, en 25 grados Celsius corresponde a 298,15 grados Kelvin y a su vez menos 10 grados Celsius corresponde a 263,15 grados Kelvin. Dicho esto, vamos a aplicar. Nos dice que debemos conocer que en la ley de Charles nos dice que los moles son constantes, la presión es constante, pero el volumen es volumen y la temperatura aumenta. En este caso tenemos como los moles, que son un mol va a estar constante, el volumen que tenemos 2,8 litros, la presión que va a ser una atmósfera que va a ser constante y la temperatura de igual forma que va a ser 298,15 grados Kelvin. Y a su vez, de igual forma en el segundo caso, vamos a establecer que tenemos un mol, el volumen 2 que no tenemos, el caso va a ser nuestra X, igual está a una atmósfera al ser constante, pero aquí la temperatura es menor, ya que son menos 10 grados Celsius, que son 263,15 grados Kelvin. Vamos a multiplicarle, en este caso lo vamos a hacer así. Y listo, recordando que todos los datos que se encuentran completos van a ubicarse en la parte de arriba, en este caso así. Ya. Para mayor obtención solo vamos a trabajar con estos datos de acá, entonces sería el X va a ser igual a los 2,8 litros por los 263,15 grados Kelvin y a su vez 298,15 grados Kelvin. Lo vamos a simplificar y nos queda como resultado 200,47 litros, el cual sería nuestro volumen 2. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Que al bajar la temperatura, de igual forma, su volumen disminuye, ya que son directamente proporcionales. Y aquí nos comprueban directamente la ley de Charles.